Buenos días, comunidad educativa de la Universidad Católica de Pereira. El día de hoy, mis compañeras Catalina Peña, Isabel Marín, Ana Osorio y yo, Melania Lavena, les vamos a hablar sobre el tema del rechazo. El rechazo específicamente a la población adolescente. Yo comenzaré por hablarles sobre el rechazo físico. Entonces, ¿qué significa el rechazo físico hacia otra persona? Hoy en día, como adolescentes, vivimos en una comunidad que tiene muchos estereotipos imaginarios. Esto quiere decir que, supongamos, hay una niña que no cumple los ideales de belleza impuestos por la sociedad, que tiene el pelo más largo o más corto, o es delgada, o es gruesita, o es blanca, o es morena, y los adolescentes la rechazan por no cumplir con el prototipo de belleza ideal para ellos. O supongamos cuando un niño no se viste de marca, o no tiene casi dinero, no se viste bien, no habla bien, es rechazado por sus amigos y lo aíslan. Esto hoy en día se ve mucho, ya que lastimosamente la sociedad se ve impuesta por muchos imaginarios de cuál es el ideal de belleza, de cómo deberían ser todos, debería ser así, ya que afecta en gran parte la autoestima de los adolescentes y su comportamiento, la forma en la que ven la vida y con qué entusiasmo la enfrentan, sus ganas de ir al colegio, sus ganas de ir a la universidad, sus ganas de rodearse de personas. Podemos crear grandes daños a una persona haciéndole comentarios negativos sobre su apariencia o rechazándola por esto. Tenemos que ayudarles a los adolescentes y a la población en general, porque también muchos adolescentes se ven afectados por comentarios de su misma familia, en donde los hacen sentir mal, donde ni siquiera en su propia casa se encuentran seguros. Debemos de intentar inculcarle a las personas el respeto hacia los demás, que el valor de una persona no se mide por su físico o por cómo se vea. Las personas tienen mucho más que mostrar y un trasfondo mucho más grande que simplemente si tienes un bolso de marca, o si tienes el cabello de tal color, o si tu piel es de tal color. Que los adolescentes se sientan cómodos de pertenecer a cualquier grupo sin que los rechacen por su físico, que les permitan mostrar sus capacidades, su forma de ser y todo lo que tienen para dar. No permitamos que los adolescentes de hoy en día se sigan encerrando, se sigan menospreciando a ellos mismos, y al contrario, ayudémosles a que esos defectos ellos los puedan llegar a ver como cualidades, que trabajen en ellos mismos, que se esfuercen cada día por ellos mismos, por su amor propio, por mirarse al espejo y sentirse bien, y que no les importe si son aceptados o no a un grupo. Entonces, el mensaje por mi parte el día de hoy es la invitación a que no le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan. Si vemos que un grupo está rechazando a una persona por algún aspecto físico, no seamos cómplices de esto, no permitamos que esto pase y no normalicemos este tipo de actos que pueden tener un trasfondo muy grande en una persona. Si a ti no te gusta que vengan y te resalten tus defectos, no le hagas eso a otra persona. Al contrario, sería un buen ejercicio practicar. Cuando pienses un defecto de otra persona, busca dos cualidades que tenga y reemplázalas en lugar de ese defecto. Enfoquémonos en lo bueno y no en lo malo. Y recordemos que la belleza es muy subjetiva. No hay una belleza que a todo el mundo le guste, no hay un ideal de belleza, cada quien es como es, a algunas personas les va a gustar, a otras no. No nos enfoquemos en el físico de las personas. Bueno, hemos llegado a esta parte que no es menos importante, en donde hablaremos sobre cómo los jóvenes, al sentirse rechazados, se refugian en el consumo de las sustancias psicoactivas. Esto se puede decir también que es como, o se puede ver como una necesidad normal que se encuentra dentro del desarrollo de los jóvenes, que los incita a asumir este tipo de riesgos. También está como comprobado que el 70% de los adolescentes ya han consumido este tipo de sustancias, bien sea drogas o alcohol, antes de graduarse. Ese consumo de sustancias pues trae problemas, pues ya es obvio.
a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo podría ser como los accidentes, las peleas, la actividad sexual no deseada, y pues también que trae consecuencias al desarrollo de ellos y del cerebro. Bueno, también encontramos que este tipo de actitud o este tipo de actitud que los lleva a entrar en este mundo de la droga y del alcohol es porque pues ellos se sienten rechazados ya y quieren ser aceptados, la mayoría por ya sea por la sociedad, por los amigos o por la familia. Esto es directamente o directamente que se le incita al consumo de ese tipo de sustancias. Obviamente si es directamente es mucho peor que si es indirectamente, porque pues ya lo está haciendo porque alguien se los está exigiendo, y para quedar bien pues obviamente lo hacen y las consecuencias son peores. De las dos formas tiene consecuencias, pero bueno, en este caso las actitudes de los padres son, y el ejemplo que ellos dan al respecto de ese tipo de situaciones son cosas que ellos deberían considerar suficientes como para llamar la atención. Algunos motivos pues son que se encuentran vapeadores, pipas o jeringas, y también hablando de la conducta, si ellos comienzan como a alejarse, comienzan a presentar síntomas de depresión o comienzan a tener malas notas en el colegio. Es importante tomar conciencia de eso, no tomarlo como a juego, no tomarlo como porque lo está haciendo porque es su etapa de la adolescencia, sino como un llamado de alerta para las personas que rodean a este tipo de personas, que si vemos que está grave, pues tomar acciones. Hola, bueno, me llamo Isabel y a continuación me gustaría hablarles más acerca sobre el rechazo en adolescentes por parte de la familia. Y bueno, es importante antes de comenzar entender que esta es una etapa en la que estamos experimentando muchos cambios en todos los sentidos, ya con nosotros mismos, con los demás, entonces es normal que llegue un punto en el que los demás no nos entiendan. Y ahí juega un papel muy importante que pueden hacer los papás o las personas que estén ahí para los adolescentes, ya que se pueden malinterpretar estos comportamientos y la persona se puede sentir excluida e incluso generar un sentimiento de rechazo para consigo misma y con los demás. Otra razón muy interesante que leí es que los papás deben enseñarle a sus hijos cómo afrontar el rechazo, ya que como anteriormente les conté, pues es normal que todos hayamos pasado alguna vez por una situación de esas. Entonces los papás deben tener una comunicación afectiva para que el niño o la niña pueda desarrollar una autoestima sana más adelante y así formar su personalidad. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues toca hablar, sí o sí, llegar a un punto sobre los sentimientos negativos que lleguemos a sentir, como por ejemplo tristeza, rabia, preocupación, etcétera, entre otros. Entonces así, pues el adolescente va a poder identificar la problemática y resolverla junto con sus seres queridos o quien esté pues ahí pendiente de él. Además de esto, también hay otros factores que pueden incidir más en que estas situaciones se presenten, como las creencias religiosas, las situaciones de vulnerabilidad como pobreza, o en donde el niño o la niña fuesen adoptados o hijos no deseados. Pero bueno, sin embargo, esto no significa que sin las problemáticas que anteriormente mencioné, pues no se vaya a presentar el rechazo. Y por último, pues me gustaría compartirles un tip o varios consejos por si están pasando por esta situación o de pronto cómo podrían evitarla. Es pues teniendo empatía, mucha paciencia por ambas partes, tanto de pues, nosotros los adolescentes como con sus papás, sus cuidadores, para poder tener un canal de comunicación abierta y así poder tomar decisiones sabias. También establecer límites
porque eso es lo más sano que podemos hacer con nuestra familia, con las personas que están a nuestro alrededor, para que más adelante no hayan inconvenientes. Muchas gracias. Ahora yo, Catalina, les quiero hablar un poco sobre el rechazo con la situación económica de los jóvenes. La gran mayoría de jóvenes sufrimos un rechazo por los demás, ya que no todos tenemos el mismo estrato socioeconómico y puede que eso se vea normal, pero la realidad no es que no es así. Los jóvenes hoy en día se fijan más sobre en cuánto dinero tiene el otro, qué universidad va, qué colegio es, cómo viste, qué zapatos tiene, en vez de sus sentimientos o forma de ser. Sabemos que el dinero es de gran importancia en nuestras vidas, pero también tenemos que entender que el dinero no lo es todo. Muchos jóvenes intentan aparentar algo que no son, ya que les dan miedo que lo rechacen por tener poco o tener mucho. Las cosas que aparentan los jóvenes cuando tienen pocos recursos o tienen muchos recursos, digamos, cuando alguien tiene pocos recursos, aparenta por sus redes sociales tener carros, casas, tener cierto tipo de cosas que puede que se haya conseguido por otro medio. Y digamos, cuando los jóvenes tienen mucho, pero quieren como estar en un ámbito social sin que los juzguen por lo que tienen, a veces se hacen de los que tienen pocos recursos. Deberíamos hablar nosotros entre jóvenes con libertad, sin que nadie nos juzgue y sin que estar aparentando ser algo que no es, porque siempre le vamos a tener miedo a algo y ese miedo va a ser el rechazo que podemos tener por los demás, que los demás pueden tener por nosotros o que nosotros podemos hacerle a los demás. Nosotros como jóvenes hoy en día deberíamos aceptar a todo el mundo por lo que es, no por lo que vale. Estamos en una sociedad en la que está dedicada a juzgar y a mirar el otro por lo que tiene, no por lo que es, como dije anteriormente. Eso es lo que nos han enseñado desde chiquitos nuestros padres. Entonces nosotros como jóvenes deberíamos aprender a hacer el cambio. Si vamos a tener hijos para nuestras futuras generaciones, enseñarles desde chiquitos que si tiene mucho o tiene poco, no es la diferencia, no hace la diferencia. Aceptar cada persona como es. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que les haya gustado este tema sobre el rechazo social en sus diferentes ámbitos. Nos vemos en una próxima ocasión.